Bienvenidos hermanos, quiero compartir un texto con ustedes para que realmente podamos interpretar lo que quiere decir y no interpretarlo a nuestra manera y no sacarlo fuera de contexto, sino realmente lo que la Escritura quiso enseñar. En el libro de Juan, capítulo 14, Jesús con los discípulos, en el versículo 11 dice: créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Entonces, muchos piensan que Jesús estaba diciendo, entonces si el Señor nos dijo que haremos cosas aún mayores las que Él hizo, entonces yo voy a hacer mayores cosas que las que Jesús hizo, levantando a Lázaro de la tumba, levantando a la hija de Jairo cuando murió, cuando puso el lodo en los ojos del ciego y pudo ver. Haremos mayores cosas que las que Él hizo, pero no podemos hacer mayores cosas que las que el Maestro hizo. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con eso? Por eso hay que interpretar lo que Él está queriendo decir en ese pasaje a los discípulos. Él se está refiriendo al mensaje, al predicar la palabra. ¿Por qué? Porque el ministerio más importante que nos dejó el Señor como iglesia es el predicar la buena noticia del Evangelio. Porque Él dice, ustedes harán mis obras y aún mayores. Porque el ministerio de Jesús comenzó de los 30 a los 33 y Él no pudo llegar a ciertos lugares en la tierra a poder predicar el Evangelio. Él, muchas multitudes lo seguían, pero Él no pudo llegar a tanta gente como hoy la iglesia puede llegar y aún más y predicar en cada rincón del Evangelio, de la palabra de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué nos habla el libro de Lucas? Lucas 10:17. Cuando Él manda a los discípulos, los 72 discípulos, a predicar, los discípulos al regresar contentos le dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. No se alegren, les contesté, porque los espíritus los obedecen, sino por su nombre que está escrito en el libro de la vida. O sea, Jesús le está diciendo, no se alegren porque los demonios, los espíritus les obedecen, sino alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, que Jesús siempre le dio prioridad a el mensaje del Evangelio, no a los milagros, no a las buenas obras. Porque antes las multitudes, muchas multitudes, los seguían a Jesús. Pero cuando Jesús hablaba, tienen que ¿a qué ama más a su padre y a su madre? Más a su esposa, a sus hijos, más que a mí, no merece ser mío. Tienen que tomar su cruz y seguirme. Parte de la multitud se alejaba y lo dejaba a Jesús. Cuando Jesús enseñaba, ustedes, aquel que quiera ser grande, tiene que ser pequeño. Nosotros no hemos venido a ser servidos, sino a servir. Cuando Él daba esa enseñanza, mucha de la multitud lo dejaba. Entonces Pedro le decía a Jesús: Maestro, pero si seguimos hablando de estas cosas, pronto quedaremos solos. Mejor hablar de milagros, mejor hacer obras buenas. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿te quieres ir con Él? Y Pedro le contestó: ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces Jesús siempre apuntó al mensaje del Evangelio, de la verdad, para la salvación. Entonces entendemos que Jesús le contestaba a los discípulos: no se pongan contentos porque los demonios los obedecen, no se pongan contentos por los milagros, no se pongan contentos por las buenas obras, sino pongan a ser contentos porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y Marcos, ¿por qué decimos que es importante el ministerio? Que Jesús nos dejó de predicar la buena noticia. Porque el libro de Marcos 16:15 nos dice, Jesús nos dice a los discípulos: prediquen a toda criatura en las naciones. Lleven la buena noticia
a todas las naciones. Hablen de mí a todas las naciones. Él no dice, lo más importante, vayan. Sí, Jesús nos manda a liberar a los endemoniados, que es la tarea que le dio a los discípulos. Pero no es lo principal, no es el foco principal, lo importante, sino el ministerio de predicar la buena noticia a toda criatura, a todas las naciones, porque el mensaje es para salvación y vida eterna. Entonces, Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 9, versículo 10, dice, para mí no es motivo de orgullo el predicar el Evangelio. Lo considero una obligación. Y ay de mí si no lo anuncio. Ay de mí si no lo anuncio. ¿Cuántos de nosotros nos preparamos en la palabra, compartimos enseñanza, discipulado, nos preparamos tiempo, pasamos en la adoración, en la alabanza, sirviendo al Señor, en un montón de cosas? Pero muchas veces, y la mayormente, no predicamos el Evangelio, no predicamos el buen mensaje. Ahora comienza un nuevo año, 2022, en donde realmente tenemos que estar desafiados a predicar la palabra a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, y dar el buen mensaje, el mensaje de esperanza que es Jesucristo, que es aquel camino a la verdad que nos lleva al Padre. Él es el único camino que nos lleva al Padre, a la salvación, a la eternidad. Entonces, el gran mensaje que Jesús nos está dando, diciendo que ustedes harán mayores cosas, las mismas cosas que yo hice, y aún mayores, es predicar el Evangelio, es llevar el buen mensaje. Por eso, Mateo 7, 22 dice, muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Son obras buenas? Sí, son obras buenas. Pero Él dice, pero yo les contestaré, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces es importante el ir, hacer milagros, liberar demonios, sí, pero no es el ministerio principal, no es el mensaje principal de lo que Jesús nos está queriendo enseñar. Muchas personas pueden liberar endemoniados, hacer milagros, y pueden irse al infierno. Entonces Jesús, lo que está hablando en ese pasaje de Juan, está enseñándole a sus discípulos, ustedes harán las mismas cosas y aún mayores que las que yo hice. ¿Por qué mayores? Porque vamos a poder llegar a más gente a las naciones para poder llevar el buen mensaje, porque vamos a tener más tiempo, mayores facilidades para llegar a otra gente. Hoy hay muchas, tenemos las redes sociales para que esa palabra, ese evangelio pueda llegar a muchas personas. Te motivo a que puedas predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona, a tu familia, a tus amigos, que no te quedes callado,